Bueno, tuvimos ya una charla de lo que era la TRED, la terapia racional conductual, y hablamos en última instancia de las distorsiones cognitivas, ¿no? Ya tenemos claro lo que es la situación, una respuesta y que está mediada por una emoción. Y finalmente aquí hablamos sobre precisamente que no son las cosas, sino lo que representan las cosas para nosotros, o sea, lo que hemos aprendido de esas cosas, ¿no? Lo que hace que cada emoción sea única, ¿no? Entonces, por eso respondemos a las cosas de diferente manera, aunque sean las mismas cosas, ¿no? Un temblor, una situación, una pelea, una ponchadura de llanta, ¿no? Por eso Ujú. decimos que el aprendizaje, o sea, lo que sabemos, la forma en que respondemos, está mediada por lo que aprendimos previamente, ¿no? Por nuestro propio aprendizaje, ¿no? Que ya lo Ujú. traemos de casa, ¿no? O que ya también lo traemos, ¿cómo se dice? Como bien dices tú, ¿no? Aprendido, es decir, por medio de un hábito, ¿no? O por medio de, algo que de alguna manera puede estar, como dice aquí, mediado cognitivamente. Cuando hablamos de la cognición, estamos hablando de la percepción, el pensamiento, ¿no? Estamos hablando de nuestras emociones, estamos hablando de el propio lenguaje, porque a veces por medio del lenguaje transmitimos ciertas cosas, transmitimos ciertos códigos, ¿no? Que ya vienen marcados y que así los traemos y los manifestamos de manera automática, es decir, aprendida, ¿no? Por medio de los hábitos. Y creo que eso es lo que hace que a veces, ¿no? Nuestra propia cognición se vea reflejada en esto, ¿no? En las representaciones que hacemos de la forma, como bien tú dijiste hace rato, de cómo interpretamos las cosas y de qué forma también les vamos dando, pues, de alguna forma solución. No sé si vaya bien yo hasta aquí. Sí, 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 sí. Estos serían nuestros supuestos de la terapia cognitivo-conductual. Como les Ujú, platicábamos, Normita, Nayeli, pues después de tener claro que hay un ABC de una situación, una respuesta, que sería una terapia racional, conductual, emotiva, aquí vamos a hablar precisamente de estos supuestos que nos pondrían que hay un aprendizaje. Esa respuesta se aprendió, ¿sí? Como un condicionamiento, ya sea clásico o operante, bueno, ujú. hay una respuesta previa, ¿no? Por eso sería este supuesto de lo que, por donde se va a sustentar la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Siempre les iniciamos con una cita y yo les pongo día tras día, lo que piensas y lo que haces es en lo que te conviertes, ¿no? Eso es muy interesante. Precisamente lo que buscamos en la TCC es una reestructuración cognitiva, ¿no, maestro? La reestructuración cognitiva es muy importante, creo que es una de las formas de el tratamiento de la terapia cognitivo-conductual. La idea es reestructurar, ¿no? Pero muchas de las veces el paciente tiene ciertos esquemas, ¿no? Tiene ciertos pensamientos que están ahí marcados, ¿no? Y que a veces esos pensamientos hacen precisamente que de alguna forma interpretemos erróneamente, ¿no? Interpretemos de alguna manera distorsionada también, y entonces quedamos nada más hacia la parte de lo que realmente puede ser la propia interpretación. Entonces creo que el trabajo de la terapia cognitivo-conductual obedece primeramente a esta reestructuración cognitiva, es decir, estos cambios en el pensamiento, en la forma en cómo la persona interpreta las cosas y de qué forma también le da solución, es decir, observar la consecuencia o la respuesta que da, es decir, la conducta, porque cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual estamos hablando tanto del pensamiento como de la emoción y de la conducta, ¿no? Una palabra que pudiera ser PEC, ¿no? Pensamiento, emoción, conducta, ¿no? Este es desde el punto de vista ya de Aaron Beck y por supuesto también de la terapia racional emotiva de Albert Ellis. Entonces, creo que ellos son los que marcan precisamente estos autores la pauta, ¿no? De, como dice aquí, la cognición media, las disfunciones emocionales y conductuales. Claro que sí,
A veces es nuestra forma de pensar, de cómo interpreto, ¿no? Yo estoy en una reunión y resulta que digo que el otro me está mirando mal, pero es la forma en cómo lo interpreto, ¿no? Y entonces mi conducta ya va a ser totalmente aversiva, totalmente de enojo, ¿no? Ahí va la emoción, el enojo, el coraje, ¿no? Porque esa persona me está mirando y cómo es posible, ¿no? Y entonces tu conducta ya es otra. Por eso es que dice aquí, no hay nada emocional o conductual que no haya pasado por el filtro del pensamiento que es la cognición. Lo que tú piensas, lo que tú estás interpretando de esa persona, es cómo será tu consecuencia, es decir, tu conducta. Pero una vez ese pensamiento pasa por tu emoción, ya tu estado de ánimo cambia en esa reunión, porque ya empiezas a hablar cosas, ya empiezas a decir cosas, etcétera, y entonces tu conducta ya es totalmente diferente, ¿ok? Entonces, efectivamente, cuando hablamos de cognición en la terapia cognitivo-conductual, nos vamos a referir casi más que nada a los pensamientos, la forma en cómo la persona piensa, interpreta, actúa desde el pensamiento, ¿sí? Porque es el pensamiento es el que está de alguna manera siendo como el eje, vamos a decirlo así, de nuestras conductas y de nuestras emociones. Y como dice aquí, todas las emociones, todas las conductas tienen que pasar por ese filtro del pensamiento. Dice aquí que el cambio cognitivo puede transformar los patrones disfuncionales de las emociones y las conductas, es decir, el cambio de pensamiento puede transformar ese patrón de emoción o ese patrón conductual, porque tu patrón de emoción es, ya me dio coraje porque ese está ya sentado, ese es tu patrón de emoción, pero ¿cuál es tu conducta? ¿Qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que se ve? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Porque resulta que esta parte conductual afecta tanto tu aspecto fisiológico, ¿no? Entonces ya te duele la cabeza, ya te duele el estómago por haber visto a esa persona que no querías ver, ¿no? Y entonces ya esto ya está afectando tu organismo, ¿sí? Entonces lo que trabajamos en la terapia cognitivo-conductual es eso. Ahora sí que como quien dice vulgarmente, calmar al pensamiento para que no altere tanto las emociones como las conductas. Más o menos un poquito de manera un poco coloquial, pero no es así, sino que es todo el trabajo de los pensamientos, ¿sí? De ahí que muchas de las veces van ustedes a escuchar en este curso la idea de los pensamientos automáticos, ¿verdad? Pero todavía no vamos para allá. Pero es eso, o sea, todos estos pensamientos que tú estás generando ante un hecho, ante una acción, ante un evento, ante un acontecimiento, va a ir acompañado de tus emociones y de tus conductas. No sé si quieras aclarar algo, amigo, aquí. No, no, creo que vamos bien, igual para que Vamos Normita y bien. Nayeli nos vayan siguiendo precisamente. Recuerden que no se trata solamente de pensar diferente, o sea, no No. es solamente pensarlo, sino ese pensamiento tiene que ir acuñado de una acción para Ajá. que la transformación se dé, la reestructuración cognitiva, que esto es muy importante, Normita, Nayeli, que lo vimos en las primeras sesión, donde vimos precisamente los niveles de pensamiento, de tanto el pensamiento automático, la creencia intermedia y las creencias centrales y los dogmas, que hablábamos de este conjunto de creencias que van rigiendo, que la creencia es un pensamiento, pero no un pensamiento en sí, sino un pensamiento que está acuñado a acciones que nos lleva a tener ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, para que vaya quedando más claro, bueno, nos vamos a hacer esta pregunta, ¿no, maestro? ¿Qué es una terapia cognitiva? Ujú. Exactamente. ¿Qué es una terapia cognitiva? ¿En qué consiste? Creo, aquí ya está apuntando Norma, todo va muy claro, gracias. Ok, Gracias. Normita. Ajá. Pues miren, aquí dice énfasis en el análisis y modificación de patrones de pensamientos disfuncionales. Comúnmente ustedes se van a encontrar también con otra palabra que diga irracionales. Es exactamente lo mismo, ¿sale, chicas? Tanto disfuncional como irracional. Nada más que cuando hablamos de disfunción, estamos hablando de que ya no está funcionando, ¿no? Algo ahí. Dice, y la sustitución
de estos patrones racionales y adaptativos. O sea, es la idea de cómo quitar, vamos a decirlo así, estos pensamientos disfuncionales, irracionales, para que haya entonces pensamientos totalmente racionales y adaptativos para la propia persona. El procedimiento aquí no es nada sencillo, porque precisamente por eso es una terapia, ¿sí? Es una terapia en la cual el propio paciente, se va a ir dando cuenta de su propio avance mediante estos registros que él va a hacer de su ABC. Entonces es muy importante también el procedimiento activo y directivo del propio paciente. Es decir, tanto el terapeuta como el paciente van a ser activos en este momento de la terapia, ¿sí? El paciente va a ser activo con lo que va a exponer, pero se tiene que dar cuenta a través de la terapia cómo es que está pensando, cómo es que está sintiendo, cómo es que está actuando. Esta manera de actuar quizás le está trayendo consecuencias negativas y entonces hay que ver si eso no es un patrón de pensamiento disfuncional o un patrón de emociones también disfuncionales, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo que hacemos aquí es un análisis precisamente. Analizamos, ahora sí que le decimos al paciente, a ver, vamos a analizar tus pensamientos. No se lo vas a decir de esa manera, pero sí es una forma de atraer al paciente para que él analice esos pensamientos, cómo son esos pensamientos y de qué forma es como esos pensamientos están funcionando para él, ¿sí? Esos pensamientos pueden ser, como dice aquí, disfuncionales o irracionales, o a veces son inadaptativos, es decir, no se adaptan al paciente. Y entonces por eso es que el paciente acude a psicoterapia cognitivo-conductual y entonces es lo que hacemos es eso, modificar el patrón del pensamiento. ¿Qué patrones son los que están ahí? Por eso es que más adelante en este curso vamos a empezar a ver lo que son las ideas intermedias o las creencias intermedias, los patrones de pensamiento centrales, las ideas centrales, porque puede ser que desde la central esté actuando así. Puede ser que a lo mejor nada más desde el propio pensamiento automático y entonces es mucho más sencillo abordar el pensamiento automático que una idea o creencia central. Ya eso es más complicado porque ya viene a través de todo este patrón de conducta y emocional y de pensamiento del paciente y es muy difícil a veces de quitarlo, ¿no? O sea, para el paciente es muy difícil, pero con este entrenamiento de estos pensamientos es como empieza el paciente a darse cuenta de estos patrones, ¿sí? Pero lo que él quiere modificar, no tanto lo que el terapeuta quiera modificar, sino es lo que el paciente quiere modificar. Ujú. Muy importante, Normita Nayeli, que lo que se va a trabajar precisamente son los pensamientos, ¿no? Pero los pensamientos que están anudados a una emoción y que obviamente nos llevan a ciertas conductas, como dice el maestro Santi, a conductas adaptativas o conductas desadaptativas. Y lo que el cliente quiere, el paciente quiere es, pues, no tener esas conductas desadaptativas, como por ejemplo, que nuestra pareja voltee a ver a alguien. Y entonces, en lugar de decirle, oye, pues estoy aquí, a jalonearlo, jalonearla, ahí darle un golpe, bueno, eso sería una conducta desadaptativa, ¿no? Entonces tenemos que ir, el paciente tiene que ir diferenciando cuáles son las conductas que son adaptativas o conductas que la están llevando a situaciones cada vez más complicadas, ¿no? ¿Cuál es nuestra Exacto. tarea, maestro? Dice que es evaluar los procesos cognitivos desadaptados, otra vez la forma en cómo interpreta el paciente esta, esta realidad, vamos a decirlo así, ¿no? Su situación que está viviendo en ese momento. Y dice aquí que va a desarrollar experiencias que alteren las cogniciones y los patrones afectivos y de conductas relacionados con ellas. Es decir, entonces vamos a trabajar con todo el conjunto, es decir, con el pensamiento, con sus emociones y con sus conductas, porque puede ser que a lo mejor el pensamiento ya lo trabajó, es decir, ya está interpretando de manera diferente, pero todavía hay un patrón de emociones o afectivos, como dice aquí, que están generándole todavía esos pensamientos o esas conductas.
Entonces es regular más que nada, ¿no? Y también estas conductas relacionadas con los patrones conductuales, es decir, puede ser que ya esté trabajando en sus pensamientos, en sus emociones, pero sus conductas otra vez no son adaptativas, siguen siendo desadaptativas. Entonces hay que ver toda esta forma de evaluar desde dónde puedo comenzar. Tú como estudiante, como de este curso y todo, puedes empezar desde el pensamiento, te brincas a la emoción y te brincas a la conducta, PEC. Pero también es válido comenzar desde la conducta, la emoción y el pensamiento. Aquí no es lineal, no es así como que así tiene que ser y vas a empezar por el pensamiento. No, porque depende del motivo de consulta que el paciente esté exponiendo. Si tú lo escuchas, el motivo de consulta, puedes escucharlo que desde el pensamiento, entonces tú dices desde el pensamiento comienzo, o desde su conducta. Y entonces para ver ese patrón de conducta que no esté relacionado con, o que sí está relacionado con las emociones o con los afectos, y por supuesto con sus pensamientos. Entonces, para eso nos sirve este análisis, como decía la diapositiva anterior, y esta, que la tarea es eso, evaluar siempre la estructura cognitiva, cómo está en ese momento para el paciente. ¿Sí? De qué forma está interpretando las cosas, etcétera. Por eso una pregunta clave en la terapia cognitivo-conductual es, ¿qué es lo que pasa por tu mente en este momento? ¿Sí? Es una pregunta que hacía Beck en todo momento. Esta pregunta la vas a hacer como cassette en todo el proceso terapéutico. En todo el proceso terapéutico, tú tienes que preguntar qué es lo que está pasando por tu mente, qué pasa, qué pasó, qué pasará por tu mente en ese momento, ¿sí? Entonces, el fundamento teórico, dice aquí, los efectos y la conducta del individuo están determinados por la manera que tiene de estructurar su mundo, claro, de estructurarlo, pero la manera de cómo interpreta su mundo exterior. Esto es muy importante. Por eso empezamos desde el pensamiento, flechita hacia abajo a la parte de la emoción y la acción, ¿no? Es decir, esta conducta que está de alguna manera mediando, ¿no? Entre el pensamiento y la emoción, y que muchas de las veces nos guiamos por conductas emocionales o por conductas de pensamiento, ¿no? Es la forma del pensamiento, cómo es que está. Y esto te lo va a decir el paciente en la primera sesión en el motivo de consulta. A lo largo de la terapia, el paciente va a ir hablando más cosas, claro está, va a ir exponiendo más cosas, pero tú tienes que tener la osadía y sobre todo la ventaja, ¿sí? De trabajar esos efectos que están de alguna manera sucediendo en su conducta y que si esto proviene del pensamiento o proviene de sus emociones. Ajá. Por eso este triangulito tan importante y ese es el fundamento teórico. No sé si quieras aportar algo más aquí, Luis. Que estaba fallando un poquito el audio, la Ah, conexión. ya, ya te oí. No lo encontraba, pero bueno. No, aquí lo que mencionaba el maestro Santi sobre este pensamiento, emoción, acción. Esa es su triada que tienen que tener bien clara. El pensamiento, pero aunado a una emoción que está provocando una acción, ¿no? Una reacción, cómo estoy reaccionando a las cosas, ¿no? A todos nos pasan situaciones, sí, a todos nos pasan situaciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo reaccionamos a esas situaciones? ¿Sí? Todo mundo va a conocer a su suegro, sí, pero ¿cómo reaccionamos frente a esa situación? Todos perdemos alguna vez un trabajo, sí, pero ¿cómo reaccionamos ante la pérdida del trabajo? Así es, ¿Sí? exactamente. Aquí dice que es cognición, procesos cognitivos, contenidos cognitivos. Procesos cognitivos, dice, son desde el punto de vista de la TCC, desde la terapia cognitivo-conductual. Dice que son los mecanismos de codificación, almacenamiento y recuperación de la información existente en las estructuras cognitivas. Esos son los procesos cognitivos. Y los contenidos cognitivos
son estas las que vamos a trabajar en la terapia cognitivo-conductual. Tú siempre vas a trabajar con estas tres: los pensamientos automáticos, las creencias intermedias y las creencias centrales o esquemas, lo que ya tiene como esquematizado el paciente y que es difícil de cambiar en ese sentido, para el paciente, claro está. ¿Sí? Entonces, la terapia cognitivo-conductual no siempre, quiero aclarar esa parte, o sea, no siempre es trabajar sobre las creencias centrales, porque puede ser que tú nada más trabajando los puros pensamientos automáticos, puede ser que derribes la creencia central. Ajá. Entonces, a veces es eso. A veces nada más el puro pensamiento automático, si el paciente ya salió adelante con eso, perfecto, porque ya no hay creencias intermedias, porque ya no hay creencias centrales. Pero puede ser entonces que la terapia llegue nada más hasta la creencia intermedia. Y ahí está ya la solución. ¿Por qué? Porque ya no hay una central que la esté generando. Y puede ser que avances profundamente pues a las creencias centrales y entonces ahí ya combatas toda esta parte y entonces el paciente ya hizo una reestructuración. Es decir, la reestructuración cognitiva, que es como quien dice la solución del paciente, ¿sí? Puede ir desde sus pensamientos automáticos, puede ir hacia sus creencias intermedias y puede ser también ir también hacia sus creencias centrales. Aquí tienes tres ejes importantes de abordar el tratamiento de la terapia cognitivo-conductual. No necesariamente tienes que llegar hasta la central, porque a veces desde el pensamiento automático se está generando la central. Entonces, ahí no necesariamente tiene que ser eso, decía Aaron Beck. Aquí lo importante es observar cómo te lo expone el paciente, ¿sí? Y qué es lo que está mostrando en ese momento el paciente. El pensamiento automático, perfecto. La creencia intermedia o la creencia central, ¿sí? Entonces, el abordaje del tratamiento, la respuesta al tratamiento que el paciente pueda dar es precisamente sobre estos tres aspectos: los pensamientos automáticos, las creencias intermedias y las creencias centrales. ¿Hasta aquí alguna duda, Normita, Nayeli? ¿Alguna duda o pregunta? La pueden hacer en el chat o la pueden abrir su micrófono. En el caso de Normita, no, parece que tiene restricción, pero Nayeli, ¿todo bien? Todo bien, gracias. Ok. Pues seguimos entonces, como lo mencionábamos, ¿no? Ahí no le hagan caso a los titulitos de procesos cognitivos. Bueno, sigue siendo lo mismo, pero aquí lo estamos especificando y nos vamos entonces a las creencias centrales y creencias intermedias. Las creencias centrales se presentan como proposiciones absolutas, duraderas y globales sobre uno. Representan el nivel cognitivo más profundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que un paciente te diga es que soy un tonto. Esa pudiera ser una creencia central, pudiera ser. Pero a ver, ¿cuál sería la intermedia? Dice aquí que está compuesta por los supuestos, las reglas, las actitudes. Esto es muy importante para poder valorarlo en la terapia cognitivo-conductual. Cuando hablamos, por ejemplo, de las creencias intermedias, los supuestos, las reglas, es que yo debo de estudiar, ahí está la creencia central, soy un tonto, soy un idiota, ¿no? Ujú. Pero deriva de un supuesto, es decir, de una creencia intermedia. Es que si no le caigo bien a todo el grupo, no podré integrarme y entonces soy un tonto. Ahí están las dos, ¿sí? Es que es terrible cometer un error. ¿Por qué tengo que cometer errores? Entonces soy un idiota. ¿Por qué cometí errores? Ahí están las dos. Entonces puede ser que con ese llegue a consulta. Es que doctora Nayeli, soy un estúpido, soy un tarado, soy un idiota. Fíjese que siempre cometo los errores y pues esos errores pues no me gustan y entonces por eso soy un idiota. Y entonces ahí está la terapia, ¿no? Otra vez la pregunta. A ver, ¿qué es lo que pasa por tu mente cuando tú cometiste un error? ¿Qué sentiste? ¿Qué piensas? ¿No? En ese aspecto. Entonces de ahí empieza el abordaje terapéutico. Aquí lo importante es la central. La central es la que mueve todo.
pero tú no vas a empezar desde la central, tú tienes que empezar desde abajo, desde el pensamiento automático. De esos pensamientos automáticos que están generándose para haber dicho el paciente que es terrible cometer un error, ¿sí? Y sobre todo cuando te aflora la central, porque muchas de las veces en la terapia no te deja ver el paciente la central, ¿sí? Entonces ya hasta cuando tú estás explorando y te dices, a ver, ¿qué sientes cuando cometes un error? ¿Qué pasa por tu mente cuando cometes un error y todo? Entonces ya aflora un poco más con tanta pregunta en exploración socrática que por ahí decimos, ¿no? Esta exploración que se hace, pero ya te deja ver después de tiempo el paciente y es que te dices que soy un idiota. No merezco que nadie me quiera. Nadie nació para mí. Ahí está una creencia central. Lo que pasa es que lo cree, pero es que así lo interpreta, otra vez la cognición. Así lo está interpretando. Mi vida es un desastre, no tiene arreglo. No tengo control sobre mí. No controlo mi vida. ¿Cómo voy a controlar la de otros si no controlo la mía? Pero muy pocas veces el paciente te la deja ver en sesión. Por lo regular, te deja ver esos supuestos, es decir, esas creencias intermedias, ¿sí? Es terrible cometer un error, yo no debo de cometer errores, y tú puedes poner aquí todas la que dice de cometer un error. No debo cometer errores, no debo, por eso es la regla del pensamiento, ¿no? Es decir, no debo cometer errores, porque si los cometo, soy un idiota, soy un tonto, soy un fracasado. Entonces, todo va bien en la cita, pero fui un tonto al haberle dicho esto. Ahí está la creencia central. ¿Sí me explico? Entonces hay que ver, analizar y explorar los supuestos, pero también las creencias centrales. ¿Sí? Las creencias centrales, repito, si tienes un cuaderno por ahí, anótale, no te las va a dejar ver mucho el paciente, sino mediante cuestionamiento socrático que tú le tienes que estar haciendo para que él llegue hasta la central y se dé cuenta de que eso es lo que está moviendo toda su estructura cognitiva, porque eso es la forma en cómo interpreta su vida. Y entonces por eso te dice que es un idiota, ¿sí? Porque entonces está sobre sí mismo y para los otros. Y entonces lo que haga con el otro, pues refleja en sí mismo, por eso es que dice que es un idiota, que es un tonto, lo que está aquí escrito, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda, Sí. algún comentario. ¿Hay alguna preguntita de Norma, Santi? ¿Las creencias centrales se tienen de manera inconsciente? No se puede decir que son inconscientes porque no estamos hablando de un psicoanálisis, pero sí de manera automática, porque las creencias centrales provienen de ciertos pensamientos, por ejemplo, de generalizaciones, no sé si lo tengas por ahí, Luis, que lo vamos a hablar al ratito, ¿no? De las sobregeneralización, la visión de túnel, Sí, los pensamientos dicotómicos, toda esta parte, ¿verdad? O sea, es sí, decir, sí, es que tenemos muy marcado esta parte de lo que es, ¿cómo se dice? De lo que es el inconsciente. Pero Beck y Ellis no hablan nada del inconsciente, ¿no? Entonces, más bien hablan de esta cuestión de lo automático, que automáticamente, respondemos a nuestras creencias centrales, ¿sí? O sea, no, nada tiene que ver aquí la parte inconsciente. Acuérdate que el inconsciente lo maneja el psicoanálisis y lo maneja Sigmund Freud, ¿no? Esta parte, ¿no? Entonces aquí no metemos esa palabra, sino más bien metemos esta parte que a través del descubrimiento guiado que el paciente hace, que el terapeuta hace a través del paciente, es como vamos a ir dándonos cuenta de cómo están sus creencias intermedias y sus creencias centrales, ¿ok? Pero no es que sean inconscientes, sino más bien son automáticas, ¿sí? ujú, Así sí, se sí, le sí. llama en la terapia cognitivo-conductual. Son automáticas y salen de la central
y se manifiestan en un pensamiento automático. No puedo, no sé, no tengo. Y entonces tú dices, pero ¿por qué no puedes? Ay, pues porque siempre cometo errores. Ahí está la intermedia. Pero, ¿qué es lo que pasa por tu mente cuando cometes errores? Pues es que no me gusta cometerlos, porque si los cometo, entonces soy un tonto. ¿Sí? ¿Estamos viendo? O sea, son automáticos. Aparecen así, de manera automática. Ujú. Creo que esa parte es muy importante, maestro. Como bien dice, una cosa es que no sepamos y otra cosa es que se activen automáticamente. Y si sabemos que soy un tonto, yo me digo, soy un tonto. Sí, claro, ajá, No, no decimos, no sé qué soy, no, soy un tonto. Entonces, sí, la pregunta es, bajo el cuestionamiento socrático, ¿por qué dices que eres que un eres tonto? tonto. Ajá. ¿Qué es Ujú. lo que hace que tú digas que eres un tonto? ¿Qué es lo que hace que tú pienses que eres un tonto? ¿Qué es lo que hace que tú sientas que eres un tonto? Y yo creo que tú me digas, porque pues tú tienes aquí un nivel universitario, entonces yo creo que tú le refutas hacia el paciente, ¿no? Yo creo que, ¿no? Yo creo que una persona con licenciatura, pues no es tonta, porque tiene una licenciatura. Bueno, pero pues es que yo cometo errores. Ah, bueno, todos los seres humanos cometemos errores. Hay de errores, hay errores. Entonces, toda esta parte de las preguntas, de saber preguntar, todo como bien decimos aquí, lo que decía Aaron Beck, este cuestionamiento socrático es muy importante y es muy evidente y útil en la terapia cognitivo-conductual. Todo el tiempo vas a cuestionar, todo el tiempo. ¿Queda claro? Entonces, es esa cuestión que nos va a ir indicando precisamente en qué nivel de cognición se encuentra el paciente. ¿Está actuando desde sus pensamientos automáticos? ¿Está actuando desde sus ideas, creencias intermedias? ¿O está actuando desde sus creencias centrales? ¿Sí? De manera automática. ¿Queda claro? No es inconsciente, sino es automática. No sé si respondí tu pregunta, Normita. Y nos dice, sí, ok, gracias. Sí, Ok. gracias, Normita. Igual, si hay dudas, preguntas, recuerden, pueden hacerlas. Nos vamos a ir nos vamos despacio de lo que queremos que quede lo más claro posible, que Ujú. tengan claro cómo van a ocupar el método y precisamente que quede así muy, muy, muy descriptivo, muy explícito, ¿no, maestro? Sí, porque hay algo que dice aquí, ¿no? No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Pero ¿por qué no te atreves a hacerlas? Porque aquí está un pensamiento que te está diciendo que no. Y hay algo bien importante, lo que nos decimos como monólogo interno determina cómo nos sentimos, cómo reaccionamos y cómo nos comportamos. Es algo parecido a lo que dice aquí Séneca, ¿sí? En todo este contexto, ¿no? Que estamos hablando, siempre van a estar esos pensamientos automáticos ahí, así. Hagan de cuenta, es como un volcán, ¿sí? El volcán está aventando los pensamientos automáticos, siempre, siempre, siempre. Y aún dentro de la terapia, al paciente le están fluyendo los pensamientos automáticos. Es que no puedo, es que no sé, es que es imposible de hacer eso. ¿Pero por qué es imposible? Pues porque no debo, ahí está la creencia intermedia, ¿no? Una regla, un supuesto, ¿sí? Ahí está. Es que no debo, es que debo ser así. ¿Y quién dice que debe ser así? Es que siempre me han enseñado a que debo ser así. Ah, ese es su central, ¿no? Entonces, hay que descubrir toda esta parte, por eso se llama descubrimiento guiado a lo que hacemos a través del cuestionamiento socrático, ¿no? Es muy importante. Y bueno, entonces nos iríamos precisamente a esos pensamientos que se llaman distorsiones cognitivas, como les hemos platicado, que precisamente nos llevan a conductas desadaptativas, ¿no? Y obviamente a sufrimiento psíquico, ¿no, maestro?
Sí, claro, porque es muy importante ver desde dónde estamos actuando, ¿no? Y qué tipo de abstracciones o de pensamientos estamos utilizando en el momento de cuestionar algo o de hacerlo, ¿no? De una manera, como decimos aquí, automática, ¿no? En ese aspecto. Ajá. Entonces sí, son esos pensamientos que de alguna forma nos ayudan precisamente a combatir precisamente esto en la terapia. La idea del terapeuta es que combata esos pensamientos automáticos, ¿no? Del paciente. Y que a través de los pensamientos automáticos, el paciente de alguna manera, ¿cómo lo podríamos decir? Mm, encuentre la solución, ¿no? De su propia reestructuración cognitiva. Ujú. Así es, No, no vamos a ver todas las distorsiones cognitivas, son bastantitas. claro. Vamos a ver las principales. Por ahí les subiré un PDF al grupo para que ustedes las tengan y obviamente las puedan ampliar para que puedan precisar, ¿no? Que cuando el paciente les empieza a hablar sobre este tipo de pensamiento, bueno, podemos identificar que entonces sí es una creencia central, este tipo de distorsión y que obviamente lo lleva a cierta conducta. Ujú, exactamente. Ujú. Aquí tenemos la abstracción selectiva, dice que son tendencias a prestar atención a un solo aspecto o detalle de la situación. Ujú. Dice rasgo negativo y poco importante, mientras que los aspectos ignorados suelen ser positivos y más relevantes. Sacar un 8, un aumento de sueldo, etcétera, ¿no? A ver, pero sacar un 8, esa es la conducta, o esa sí podría ser la respuesta. Pero si nosotros lo analizamos desde la terapia cognitivo-conductual, ¿quién te dijo que tienes que sacar un 8? ¿No? De entrada. ¿Por qué sacar un 8? ¿Qué implica sacar un 8? Porque ahí es No, donde van a venir todas sus distorsiones cognitivas del 8 o del 10, ¿no? Que comúnmente ajá, así. sería del 10, Entonces, ¿no? el 10 es que debo de sacar un 10. Ahí Ujú, está la creencia intermedia, ¿no? ujú. Ujú. Sí, en esa parte, ¿no? Que cuando pues, sacaste 8, no, pero debía haber sacado 10, ¿no? Tú, no, espérate, un 8 es bueno. No, no, si no es 10, no quiero. Tú, espérate. Ujú. O sea, distorsionamos, ¿no? A pesar de que pueda ser bastante bien, bueno, sacar un 8, no. Tiene que ser un 10, si no, soy muy malo, ¿no? Si no, no estoy haciéndolo bien, ¿no? Exactamente. Ajá. Sí, bueno, en esta distorsión sí es importante que la gente se enfoca en lo negativo, ¿no? Por ejemplo, que hacen una comida y la comida estuvo a tiempo, llegaron los invitados, todos se divirtieron, pero alguien tiró algo de refresco sobre la alfombra y entonces no, es una tragedia que hayan tirado refresco sobre la alfombra, mientras que el resto de la fiesta salió bien, ¿no? O sea, nos Ujú. enfocamos solamente a lo negativo, a lo malo. Ay, es que esto fue muy malo. Oye, pero la fiesta salió bien. No, 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 pero es que tiraron refresco en mi alfombra y tú, espérate, es que toda la comida estuvo bien, sí, pero tiraron refresco sobre mi alfombra, ¿no? La persona Eso, distorsiona, ¿no? ¿No, maestro? exactamente, porque presta atención solo a ese aspecto. Y entonces todo el contexto de la fiesta ya es nulo para la persona porque nada más se está centrando en ese detalle. Por eso dice, a un solo aspecto o detalle de la situación. Y pondré a lo mejor quizás otro ejemplo, no a lo mejor no similar, pero sí tiene que ver en donde van toda la familia un día de campo, muy padre, y a las 5 de la tarde empieza a llover, y entonces dice, chingaos, ¿por qué está lloviendo? Qué poca, esto, lo otro. Entonces todo lo bonito que tuvieron en el día ya se enfoca solamente a esa situación de la lluvia, ¿no? Y es para ya estar enojado, molesto, ¿no? Ahí ya vienen todos los pensamientos automáticos, ¿no? Todas las emociones irracionales y sus conductas, porque entonces la persona ya viene enojada, ¿no? Como tal. Si hay dudas, Normita, Nayeli, con toda confianza, digo, el objetivo es que ustedes puedan identificar ese tipo
distorsiones como la que nos está platicando el maestro Santiago, esta abstracción selectiva y bueno, que es muy común, es más común de lo que creemos, como un solo detalle de una situación buena nos impide ver lo bueno que hubo, ¿no? Ujú. Otro de las formas de distorsión cognitiva es el pensamiento dicotómico. Aquí dice, tendencia a clasificar todo en dos categorías extremas y opuestas, todo o nada. O es todo o es nada. O es blanco o es negro, o es bueno o es malo. O es agradable o es desagradable. Ahí está, dicotómico. Todo el tiempo la persona se mueve en ese tipo de pensamiento, ajá, y de esa forma está estructurando su vida. Puede ser su vida personal, su vida en pareja, su vida matrimonial, su vida con sus hijos, etcétera. Todo es hacia bueno, malo, blanco, negro, todo o nada. Punto. No hay punto medio. Para estas personas con pensamiento dicotómico, no hay puntos medios. ¿Pero por qué no hay puntos medios? Porque no tolero estas cosas. Entonces, o es todo o es nada. Así de sencillo. Ajá. Entonces, y ese pensamiento, algunas veces también lo pueden asociar con el pensamiento polarizado, ¿verdad, Luis? Ujú. Así se va a los polos opuestos, ¿no? Siempre, el utilizar la palabra siempre, el nunca, el jamás, también es muy importante tenerlo como esta distorsión del pensamiento polarizado y el pensamiento dicotómico, ¿no? De dos situaciones. La inferencia arbitraria se refiere a sacar conclusiones de una situación que no están apoyadas por los hechos, incluso cuando la evidencia es contraria a la conclusión. Suponer, a ver, sacar conclusión de una situación que no está apoyada por los hechos, es decir, te invitan a una fiesta y ya llegó el día de la fiesta y dices, ay, no, ¿para qué voy? Pinche fiesta, no, o sea, me voy a topar ahí con todo mundo, qué poca, yo no voy a ir, pero todavía ni sabes cómo va a estar, pero tú ya estás haciendo inferencias. No, pinche gente, no, qué poca, yo para qué voy, no, qué pasa, no, no. Ya está sacando conclusiones de una situación que no está apoyada precisamente por los hechos, ¿no? Entonces, Sí, entonces, es esa parte, ¿no? Muy importante, ¿no? Luis, ibas a decir algo. sí, sí, digo, creo que esta parte de la inferencia es cuando suponemos, ¿no? Yo creo, yo pienso o deduzco, pero sin evidencia. Exactamente. Y supongo y doy por verdad mi suposición y es algo que hacemos mucho, mucho. Ejemplo, si no me contesta en 10 segundos mi mensaje, anda con alguien, ¿no? ¿Mm? O está con otra persona, ¿no? Y lo damos ya así, así tiene que ser, ¿no? Porque así lo estoy deduciendo, pero eso sería una inferencia arbitraria, ¿sí? Exactamente. Ujú. Entonces, sí es Vámonos. muy importante por esa parte, la sobregeneralización, híjole. Tendencia a sacar conclusiones generales a partir de un solo hecho. La conclusión no es arbitraria porque sucedió el hecho, pero no está justificada porque asume que bajo cualquier circunstancia el mismo hecho volverá a ocurrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi novia me fue infiel, ¿no? Mi novia es mujer. ¿Cuál es mi sobregeneralización? Todas las mujeres son infieles. Ahí está, la sobregeneralización. No sé si ustedes han escuchado chicas, mujeres que expresan y dicen, no todas, algunas. Todos los hombres son infieles. ¿Va? Todos los hombres son iguales. A ver, esa es una sobregeneralización. Entonces, si hay que analizar esa parte otra vez, el objetivo de la terapia es analizar por qué está expresando que todos los hombres o que todas las mujeres son infieles o que todos los hombres son infieles. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Entonces ahí es el análisis.
de esta parte de la sobregeneralización, pero estamos mostrando estos ejemplos de estas distorsiones porque eso es lo que contiene su pensamiento, su estructura cognitiva del paciente. Ajá. Está llena de distorsiones cognitivas o más bien errores de los procesamientos de información, codifica mal, almacena mal, interpreta mal, ¿no? Entonces su estructura cognitiva está basada en esta sobregeneralización de todos, todas. Entonces, esa es la cuestión, ese es el problema más que nada, ¿no? Maestro, le pregunta Normita, dice, ¿qué pregunta se le haría a esa persona que argumenta que la fiesta no va a estar buena? Y nos manda mensajito inmediatamente, dice, me da curiosidad saber la lista de preguntas que haría el profesor Santiago. ¿Qué te hace pensar que la fiesta va a estar mal? Eso es lo primero. A ver, ¿qué pasa por tu mente, Ezequiel? ¿No? Vamos a suponer que se llama Ezequiel. A ver, Ezequiel, ¿qué pasa por tu mente de que vamos a ir a la fiesta? Porque no hablas claro y mejor dices que no quieres ir, ¿no? Esa es una. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué sientes de la fiesta? A ver, vuélveme a leer la pregunta, Luis. Nos dice, ¿qué pregunta se le haría a esa persona que argumenta que la fiesta no va a estar buena a ¿Va a partir de estar las buena? distorsiones cognitivas? ¿Qué te hace pensar que no va a estar buena la fiesta? Se supone que va a ir tu compadre, que va a ir tu amigo, ¿no? Con el que platicas mucho, pues ahí te lo vas a encontrar. ¿Qué te hace pensar que la fiesta no va a estar bien? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace sentir? ¿Por qué te enojas si vinieron a invitarnos? Ujú. Entonces, todo este lluvia de preguntas, de cuestionamiento socrático, ¿no? Nos hace valorar precisamente ver cómo está, analizar cómo está la estructura cognitiva de este paciente que está actuando de esa manera, porque se está reflejando en su comportamiento, se está teniendo reacciones emocionales en donde ya le duele el estómago, quizás la cabeza, ¿no? Esto ya está perjudicando su cuerpo, pero todo porque a lo mejor no quiere ir o qué es lo que está sucediendo. Entonces, de esta manera, utilizando este tipo de cuestionamientos, es como podemos llegar al clavo. ¿En dónde está su problemática? ¿En un pensamiento automático, en una creencia intermedia o en una creencia central? Para eso es. Ujú. Aquí tenemos otras, maestro, la magnificación y minimización y la personalización y la despersonalización. Magnificación y minimización, tendencia a exagerar lo negativo de una situación y desvalorizar lo positivo, ¿no? Entonces, exagerar lo negativo de una situación está como complicado, ¿no? Porque ahí lo que hace el paciente, o la persona, perdón, manifiesta más las emociones. Ahí vemos más las reacciones emocionales, las reacciones fisiológicas a través de lo que es el pensamiento y la emoción, de cómo está atacando ese pensamiento a las emociones. Entonces, es desvalorizar lo positivo, ¿no? Pues te dieron esto de comer, pues sí, ya no había de otra. Tenían que darnos de comer. Ahí está, minimizando, ¿no? Pues sí, pues tenemos todos hambre, ¿cómo no nos iban a dar de tragar? Claro, pues sí, ahí está, minimizando otra vez. Minimizo, lo hago chiquito, pues, porque no veo todo lo positivo que puede haber, porque lo estoy desvalorizando y estoy magnificando todo lo negativo. Lo estoy haciendo grande. El típico que dice, haces una tormenta en un vaso de agua, es esto. Ajá, hacer una tormenta en un vaso de agua es esto, magnificar o minimizar. Luego dice personalización. Ajá,
Esto es muy importante porque aquí dice tendencia a atribuirse la responsabilidad de sucesos ajenos, la culpa, y a no atribuirse la responsabilidad de sus propios, de sucesos propios, es decir, culpar. Entonces, por mi culpa, mis papás se separaron. Por mi culpa, mi novio terminó conmigo. Por mi culpa, se arruinó la fiesta. Ay, pues ni que tan importante fueras como para que la fiesta se arruinara, ¿no? Pero ahí estamos personalizando la personalización. Más que nada, la personalización va hacia el sentirse culpable. Va a manifestar más la culpa. Y entonces yo le diría al paciente, ¿por qué es que dices que por tu culpa? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Qué sentiste? ¿Qué piensas? Uh-huh. ¿Qué haces? ¿Qué dices que es tu culpa? Ah, o sea que por tu culpa tus papás se separaron. O sea, tú fuiste la culpable. O sea, ellos están chiquitos y tú eres la única que razona en esa familia. Ellos están chiquitos y entonces por eso es que se separaron. Ellos no son adultos. Ellos no son capaces de resolver las cosas, sino tú tenías que estar ahí para resolver las cosas. Ya le haces ver, ¿no? Todo eso al paciente, a la persona. Ah, o sea, por tu culpa se separaron. Ah, por tu culpa tu novio terminó conmigo. Ah, no hay poder de decisión en él, sino tú decidiste, ¿sí? O sea, son situaciones, ¿no? Que se presentan y que al final de cuentas la culpa es la que aflora y entonces en la personalización es así, ¿eh? En ese pensamiento, en esa distorsión cognitiva de la personalización, todo el tiempo la persona se echa la culpa. Es que por eso mi esposo me dejó por mi culpa, ¿no? Dice maestro que ahí también muy remarcando la despersonalización, ¿no? Yo no fui, tú fuiste el culpable. Ajá, Si claro. terminamos, la relación fue por tu culpa. Entonces ahí también son distorsiones que se van a encontrar mucho en terapia, Normita Nayeli. Son muchas de estas distorsiones que el paciente se los va a referir, ¿no? Es que yo no pude ser médico por mis papás, ¿no? Mis papás tuvieron la culpa. Es que mi novia no me deja jugar fútbol y, o sea, pasamos culpando a los demás cuando no queremos asumir esa responsabilidad. Ujú. Es simplemente no asumir la responsabilidad. Ajá. Ahí vemos el modelo de la TCC, ¿no? De la situación, pensamientos automáticos, ¿no? Las emociones y las conductas, que ante esta situación, entre la situación, es decir, el acontecimiento que el paciente experimenta y los pensamientos automáticos, ahí van a estar las distorsiones cognitivas y sobre todo también las creencias centrales o supuestos, ¿eh? Entre la situación y los pensamientos. Por eso es muy importante el autorregistro que el paciente vaya a hacer de sus pensamientos automáticos, precisamente para que él mismo vaya descubriendo de dónde son, si son por medio de distorsiones cognitivas o si son ya creencias intermedias o creencias centrales. Entonces sí es muy, muy importante porque todo esto va a tener una consecuencia en su conducta y en sus emociones, por eso está la parte de amarillo. Ajá. Y que estas emociones están ligadas, ¿no? Otra vez vemos esa cadenita, están ligadas a sus centrales o a sus intermedias. Pero también la conducta puede estar ligada a la intermedia o a la central. Entonces, todo está relacionado. Por eso es que observamos que el modelo de cognitivo-conductual es una interrelación del pensamiento, la emoción y la conducta. Todo va ligado, todo va ligado. Porque puede ser que no haya a lo mejor pensamientos automáticos, pero ¿qué tal las emociones automáticas? Y luego actúa la persona. Ese es el típico de actuar y no pensar antes. Primero actúa y después piensa. Ahí está.
porque primero metió la conducta antes de pensar. ¿Me explicó? Entonces, ¿por qué? Porque todo esto está guiado automáticamente desde su creencia central y sus creencias intermedias. Entonces, por eso es muy importante el proceso de abajo: situación, pensamiento automático, emociones, conductas. Ojo, entre la situación y los pensamientos automáticos nos encontramos con las distorsiones cognitivas, que son estas que les estamos mencionando, y las creencias intermedias y las creencias centrales. Ahí es donde van a estar. Y tú como terapeuta tienes que tener cuidado precisamente de explorar todo eso, de analizar con el paciente para que el propio paciente vaya haciendo ese registro de sus propios pensamientos, ¿sí? Automáticos, y vaya distinguiendo entre un supuesto que es intermedia y una central. Para eso nos sirve. Sí, este esquema, bueno, recuerden que les vamos a compartir las diapositivas, Normita. Bueno, Nayeli, estamos reponiendo la clase, ya tienen las diapositivas para que puedan tener este esquema ahí las veces que lo requieran y puedan comprender este mecanismo, ¿no? En el que caemos, como nos lo explica el maestro Santiago, precisamente, y dándole la importancia a las distorsiones cognitivas, que ustedes sepan identificar las principales, ¿no? Eso nos ahorra en el proceso y obviamente en la propuesta que le vamos a ofrecer al paciente para que empiece a reestructurar, ¿no? Pero tienes que escuchar muy bien la situación. Es muy importante, chicas, la situación. O sea, porque desde la situación que te genera, que te lleva el paciente en el momento perdón, cuando asiste a terapia, hay que escuchar mucho la situación, el acontecimiento que generó el pensamiento automático. Por eso es muy importante decirle, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Para saber si es una intermedia, si es una distorsión cognitiva o es una central. Para eso nos sirve el Sí, cuestionamiento socrático. Ujú. sí, nuestra Procedimiento, herramienta. ajá, dime. No, sí lo escucho, maestro. Procedimiento de la terapia, fase 1: establecer la relación terapéutica, es decir, la alianza. La alianza terapéutica en terapia cognitivo-conductual es muy importante porque le haces ver al paciente que se comprometa, que va a haber tareas, que va a haber actividades que él va a hacer, y que en la medida que vaya avanzando el paciente, primero vas a casi casi acompañarlo tú, y más adelante en el proceso el paciente lo hará solo, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Y hacerle ver que también él es un experto, pero él es un experto de su propia vida, de su propia existencia, y que si él no se compromete al 100, el proceso tardará un poco más, ¿sí? Porque aquí depende mucho de cómo haga el paciente. En sí, el proceso terapéutico de la terapia cognitivo-conductual es que el paciente haga las cosas. Y más ese autorregistro del cual estamos hablando, que ese sí es de cañón de principio a fin de la terapia. Ese sí lo tiene que hacer siempre. Entonces, establecer la relación terapéutica implica precisamente generar esa empatía con el paciente, generar ese rapport, claro está, generar esto que le llaman como el contrato, ¿no? Es decir, desde el día, fijar la hora, el precio, ¿no? De la terapia, etcétera. Pero sobre todo, si realmente el paciente está comprendiendo al tipo de terapia que va a tener. Es decir, hay una parte en donde le tenemos que explicar al paciente en qué consiste la terapia cognitivo-conductual. Es muy importante. Y por eso viene el paso número 2, que es la evaluación, que es el motivo de consulta, que tú como terapeuta escuches el motivo de consulta y considerar si se llevan a cabo algunas pruebas psicométricas, como pruebas de personalidad, de inteligencia, de percepción, etcétera. No estamos, ¿cómo se dice? Exentos de que no apliques una prueba psicológica. Claro que sí, es muy importante para que tú veas
el panorama, ¿no? Un poco más el panorama del paciente, pero siempre, siempre tu base va a ser el motivo de consulta. ¿Cuál es el motivo por el cual me visitas? ¿Qué te hace venir a terapia? ¿Qué está sucediendo en este momento en tu vida que tomaste la decisión de venir a psicoterapia? ¿Ok? Esto es muy, muy importante porque ahí va a verse la empatía que tú vas a tener con el paciente y es cuando se va a establecer esta relación terapéutica, es decir, esta alianza. El paciente automáticamente va a hacer esto contigo, así. Se va a fusionar contigo y entonces ya va a haber una comprensión del tratamiento psicoterapéutico que va a tomar el paciente contigo en ese momento. Por ahí creo que había una pregunta que nos hacía Nayeli. Y no, bueno, nada más nos comenta, dice, yo siempre les pregunto cuál es su expectativa. Ella como psicoterapeuta nos comenta que es como su pregunta o de sus preguntas iniciales, y digo, nos parece propia, ¿no, maestro? Claro, es muy importante porque también nosotros trabajamos con objetivos, ¿eh? La terapia cognitivo-conductual trabaja con objetivos. Entonces, ¿qué expectativa tienes? Y si el paciente ya dice ahí las expectativas que son sus objetivos, pues entonces, ¿no? Es muy importante ver y basarnos en el objetivo que el paciente quiere. Respetar el objetivo que el paciente va a determinar contigo como terapeuta, ¿ok? El procedimiento de la terapia, fase 2, dime, Luis. No, Bueno, era yo. Nayeli. Yo creo que eso es muy importante porque a veces la expectativa no tiene nada que ver con el motivo de consulta. Bueno, a mí me ha pasado que los pacientes te señalan que van por un motivo de consulta, pero ya casi al finalizar, cuando les pregunto la expectativa al llegar al lugar al acudir, no tiene nada que ver con. Entonces muchas veces hasta ahí mismo sale que pues realmente ni siquiera quieren ir a terapia o nada más van porque los mandaron. Es cuando salen como muchas cosas a la luz. Ajá, y hay veces que nada más te está mandando o sea, te menciona el motivo de consulta y no te deja ver los síntomas principales o el síntoma principal. Entonces es ahí a donde uno como terapeuta tiene que interpretar, ¿no? ¿Cuál será el síntoma principal que está generando eso que te contó como motivo de consulta? También eso es muy importante, ¿eh? Ver, porque el paciente no deja ver el síntoma principal. El síntoma principal lo vas a descubrir tú mediante la exploración de los síntomas, desde frecuencia, duración, intensidad, ajá, para ver precisamente qué es lo que está sucediendo. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de este procedimiento de fase 2, a través del cuestionamiento socrático. Ajá, es aquel que lleva al paciente a determinar la precisión y la utilidad de sus ideas, análisis del propio pensamiento y la búsqueda de respuestas adaptativas. Ajá, ¿desde cuándo está ese síntoma? ¿Por qué apareció ese síntoma? ¿Con qué frecuencia o con qué frecuencia pues ocurre este síntoma? Esto es muy importante, porque efectivamente, Nayeli, como tú bien lo dices, el paciente te está refiriendo, pero resulta que cuando ya conoce sus expectativas son otras. Tiene otras expectativas, ¿eh? De entrada, ya no asistir, porque es mucho. Entonces, ¿cómo te voy a estar pagando cada 8 días? No, porque no conocen lo que realmente es un proceso, ¿no? Psicológico, ajá, mediante esto. Pero tú vas a utilizar entonces el cuestionamiento socrático como una herramienta importante para poder buscar esa situación de sus ideas, esa situación de su análisis, etcétera. Es muy importante. Y lo que dices, tienes toda la razón, ¿eh? Nada que ver el motivo con la expectativa. Sí, por supuesto. Procedimiento de la terapia fase 2 dice registro diario de pensamientos automáticos ayudará al paciente a ser más consciente de sus pensamientos y al terapeuta a evaluar con mayor objetividad, ajá, poner a prueba, ¿no? Dice aquí poner a prueba los pensamientos automáticos, análisis de los pensamientos, significado de las cogniciones, búsqueda de evidencias. Me voy a morir, ¿qué evidencias tenemos de que esto va a suceder? Pues ya sé que todos vamos a morir, pero ¿por qué ahorita? ¿O por qué lo dices? ¿Sí me explico?
Es muy importante. Mm. El paciente, pues ya muérete y ya, ¿no? Casi, casi. No, obviamente no le vas a decir así, pero vamos a ver cómo se hace ese registro. Déjenme, aquí lo tengo, nada más aquí lo busco. Ajá, de cómo es ese registro. Aquí está. El registro de los pensamientos automáticos, ¿no? Tú lo vas a hacer como columna A, B, C. Lo puedes hacer así. En la columna A del registro diario de pensamientos automáticos hay tres columnas. En la columna A vas a poner el acontecimiento. En la columna B vas a poner los pensamientos y las emociones que en el momento surgen. Y en la columna C vas a poner todas las conductas, todas las respuestas o las formas de actuar del paciente. Entonces, por ejemplo, ese registro se hace de la siguiente forma. Por ejemplo, el paciente vive en pareja y resulta que su pareja no llegaba, llegó muy tarde y entonces ahí está el acontecimiento. Mi pareja llegó tarde. Si es posible anotar también la hora, se vale, ¿no? Entonces mi pareja llegó tarde a la 1:15 de la mañana. Perfecto. Ahora, ¿qué pasó por tu mente? Ahí está la columna B. ¿Qué pensó? ¿Qué sentí? No, ya le pasó algo, anda con otra, está de borracho, ahí está todos los pensamientos, ¿no? ¿Qué sentiste? Uy, no, o sea, sentí enojo, sentí rabia, estúpido, se le olvidó que era nuestro aniversario, el tarado, ¿no? Porque pues a veces así se puede expresar el paciente. Ajá, ¿y cuál fue tu conducta? Ay, no le di de cenar, me dormí y me volteé y le dije, ah, ya duérmete, ya, esa fue mi conducta. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Que el paciente se dé cuenta de lo que está registrando. Eso es muy importante. Por eso dice aquí, ayudará al paciente a ser más consciente de sus pensamientos. ¿Sí? Y al terapeuta a evaluar con mayor objetividad, porque yo le diría, en una escala de 0 es nada, 10 es mucho, ¿cómo fue ese pensamiento que acabas de registrar? En una escala de 0 es nada, 10 es mucho, ¿cómo fue ese sentimiento, esa emoción? Tú dijiste que te enojaste, te entiendo, ahí tú eres empática con él. Ok, te entiendo, sí, efectivamente, llegó la 1 de la mañana, no se vale. A ver, ¿cómo lo calificas? No, pues en un 10 el estúpido, porque se le olvidó nuestro aniversario, ¿no? Entonces, pero esa parte de cómo cuestionas el registro hace que tú seas empático con el paciente. Sí, sí te entiendo, sí, de verdad hizo mal en llegar a la 1 de la mañana, pero ya le preguntaste por qué. Ay, doctor, es que no le pregunté, doctora, no le pregunté por qué llegó tarde, ¿no? Oye, pero pregúntale. Ok, te entiendo que registraste esto, te entiendo que te enojaste, comprendo muy bien que todo lo que tú pusiste en pensamientos y todo muy bien, tu conducta fue voltearte y dormirte. Perfecto, esa fue tu conducta. Pero le preguntaste el otro día por qué llegó tarde. No, ni siquiera le he preguntado. Y si le preguntas, entonces resulta que se le ponchó la llanta, que venía de Puebla, que no había dónde cambiar la llanta, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Y entonces dices, órale, ¿no? Nada que ver con sus pensamientos, ¿no? Este formatito se los vamos a compartir en la clase 3, igual otros formatitos de Continuum y costo-beneficio, que son como herramientas básicas para trabajar, obviamente para que trabaje el paciente. Ahí no se preocupe, Normita, Nayeli. Bueno, me parece que Nayeli ya te las compartí, pero Ajá. Normita, te las vamos a compartir para que no haya este problema. Y Ujú. bueno, mejor dicho, tengas un modelo que te permita seguir, ¿no? Esto lo puede haber modificaciones, tratamos de tenerlo desde la concepción de Aaron B, pero hay variantes, ¿no? Ujú. Claro, claro, porque después esas columnas se pueden convertir en A, B, C, D, E, F, ¿no?
pero ahorita para que tengas así como que mayor control de los dos pensamientos automáticos ante los acontecimientos que el paciente vaya teniendo, es muy importante que empieces con el ABC nada más. En el A se registra el acontecimiento, el suceso, ¿no? En el B, los pensamientos y las emociones que se generan en ese momento. Y en el C, la columna C, vas a poner todas las respuestas, tanto fisiológicas como conductuales. Es muy importante. Me dolió la cabeza, ¿no? Ahí está la respuesta, ¿sí? Respuestas vas a poner en el C, de ese pensamiento que generó el acontecimiento. Ajá, es muy importante. No sé si hasta aquí haya preguntas. No, no, nos comentan Nayeli, dice, sí, ya las tengo, gracias, y las he puesto en práctica. Sí, Ujú. bueno, Nayeli, e igual Normita se las haremos llegar. De hecho, las tenemos que explicar paso a paso, obviamente, para que ustedes puedan a su vez aplicarlas como parte de su caja de herramientas. Lo haremos en la sesión 3 y 4 para que no se desesperen y ahorita lo que queremos es que tengan toda la parte teórica, los conceptos que obviamente nos van a permitir identificar cómo es la técnica, cómo es el método y cómo lo vamos a ir aplicando. Digo, esto es enorme, ¿no? Estamos viendo lo más general, pero sí Claro. vamos a ir precisando, ¿no, maestro? Sí, porque puede ser que el paciente te registre el acontecimiento y todo, y ya llegue así todo alterado a la sesión y tú le digas, a ver, pero ¿cuál fue la evidencia? Ahí lo tumbas al paciente con esa pregunta. O sea, ¿cuál es la evidencia? Ujú. ¿Te consta? Casi, casi te consta, porque casi, casi no le vas a decir por qué te pones así, pero con estas preguntas de cuestionamiento socrático, que son básicas, es como tú ya vas a empezar a explorar más la vida de la situación en ese momento del paciente, ¿no? Y sobre todo ver cómo registra el paciente, que se haga él, que se dé cuenta de cómo lo está haciendo. Ajá, es muy importante. Reatribución dice que se busca redireccionar las autoatribuciones negativas que ha hecho el paciente de una forma poco realista. Se trata de establecer el grado de responsabilidad que verdaderamente tiene. El grado de responsabilidad se refiere precisamente a responsabilizar al paciente con la terapia, pero también con los ejercicios que tú le dejes desde el ejercicio del registro, perdón, de pensamientos automáticos y todos los registros que el paciente pueda hacer en sesión, tiene que ser responsable el paciente, ¿sí? Porque si no los hace, tú no vas a ver cómo va avanzando el paciente. Y esta terapia te deja ver a ti y sobre todo al paciente también cómo ha avanzado, porque ahí luego hay pacientes que te dicen, ¿y cómo voy? Bueno, pues ahí, aquí, por medio de esta terapia, él solito se va a dar cuenta cómo ha ido avanzando. ¿Queda claro? Por eso dice redireccionar las autoatribuciones, es decir, qué atribuciones tiene tanto positivas como negativas o también expectativas tiene el paciente de la terapia, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando trabajamos con pacientes con ansiedad, le vamos a decir, perdón, pero la ansiedad no se va a ir. Tú tienes que aprender a controlarla. Eso es muy importante. Eso es un paso, ¿eh? Porque el paciente quiere que tú le quites la ansiedad. Perdón, no, no se quita, se reduce. Y tú tienes que tener estrategias, ¿no? El paciente tiene que aprender estrategias de cómo controlar la emoción, la ansiedad a través de las respiraciones, a través de ciertos ejercicios que tú como terapeuta le vas a decir, pero tú no eres Dios para quitar las cosas del paciente. Ajá, eso es muy importante, porque te mira como el médico, ¿no? Quíteme. No, 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 momento, no se quita, se controla. Entonces, eso es muy importante, esta parte de redireccionar al paciente, porque el paciente ya llega contigo en una sola dirección. Me va a curar. No, no, no te voy a curar. Vas a aprender aquí técnicas y estrategias para entender tu problemática. Vas a aprender aquí técnicas y todo para reducir,
¿Sí me explico? Búsqueda de soluciones alternativas. El terapeuta, luego de haber mostrado los patrones rígidos del pensamiento al paciente, lo insta a buscar otras soluciones a sus problemas cotidianos basándose en la comprensión realista de sus dificultades. Ajá. Experimentos conductuales permite al paciente poner a prueba las soluciones planteadas en sesión en su diario vivir para así reforzar las cogniciones, otra vez la forma en cómo interpreta, más adaptativas con base a los buenos resultados que se puedan obtener. Pero esto no lo haces tú, lo va a hacer el paciente, el compromiso que el paciente tiene con la terapia. Esto es muy importante, ¿eh? Comprometer al paciente al proceso terapéutico. Por eso se llama alianza, lo que vimos en un principio, ¿verdad? La alianza terapéutica. ¿Por qué? Porque con eso va a estar aliado contigo y entonces va a hacer un trabajo efectivo. ¿Quién? El paciente, juntamente con tu ayuda. En un principio tú echas casi al 100 con el paciente. Y poco a poco, conforme vas viendo que va avanzando, el paciente va reduciendo esas situaciones. ¿Queda claro? Y entonces es como tú ya te vas a ir quitando un poquito porque vas a dejar que el paciente haga más que tú como terapeuta. En un principio lo acompañas y ya poco a poco tú vas caminando casi, él va más adelante y tú un poquito más atrás porque ya estás viendo cómo el paciente lo está haciendo y cuáles son los logros positivos que el paciente está teniendo de la terapia que tú le estás dando. ¿Ok? Y nos lleva a la última parte de los experimentos conductuales de esta sesión, porque precisamente lo que se busca en la TCC es que el paciente lleve la sesión afuera. O sea, no se trata de que se quede ahí, sino que esto se lleve afuera, a la práctica, a su diario vivir, para que vaya encontrando estrategias, como bien lo menciona el maestro Santiago. Hay que hacer responsable al paciente de que él va a ser quien va a solucionar sus problemas. Nosotros no, sino le vamos a dar guías, vamos a hacer una guía, pero quien realmente va a poner a prueba todo lo que se trabaja en la sesión es el paciente, ¿no? O sea, sacar la sesión a su semana hasta que, o a la siguiente sesión que nos veamos, él ya nos va a contar cómo han funcionado, qué estrategias encontró, qué nuevas formas encontró al buscar formas adaptativas que él está en ese diario vivir ha encontrado, ¿no? Entonces, esto es muy importante para dejárselo claro al paciente que es él, que él tiene que asumir esa responsabilidad con nuestra ayuda, con nuestro apoyo, pero sí es sacar la sesión, llevarla a su diario vivir. Sí, de hecho, Aaron Beck se atrevió a decir, y Judith Beck, su hija, se atreven a decir que es casi toda la terapia, es casi convertir al paciente en su propio terapeuta, que él sea su propio terapeuta. Es lo que trató de decir Aaron Beck y Judith Beck, su hija, y lo dicen precisamente, es eso, de que el propio paciente es muy importante que él, sí, sea consciente de que él va a ser su propio terapeuta por todas las técnicas que tú le vas a enseñar y estrategias. Fase final, prevención de recaídas, recordar el modelo cognitivo, es muy importante estarlo recordando con sesión tras sesión. Revisión de las habilidades aprendidas, es decir, hacerle ver al paciente vas bien, échale ganas, ese de vas bien, échale ganas, es eso, revisión de habilidades aprendidas. Mira, ya lograste esto. Mira, ya también lograste esto, aquello. Sí, nosotros como terapeutas, sí, aquí en esta terapia, sí se vale decirle y echarle porras al paciente, pero no es de échale ganas, no. Revisión de habilidades aprendidas. Mira, esto has aprendido, esto has logrado. ¿Queda claro? Mantener y mejorar las habilidades, aceptación de que pueden volver a aparecer las situaciones en la vida. Nadie es inmune a nada y te puede volver a ocurrir, pero ya llevas estrategias, ya llevas técnicas que has hecho aquí y que eso es lo que te va a ayudar para hacer frente a otras nuevas situaciones que se presenten en tu vida y con ello las dificultades y recaídas, identificación de las situaciones de alto riesgo, elaboración de una lista de estrategias para afrontar dichas situaciones, así como los primeros síntomas. Sí, todo esto es muy importante a través de las recaídas, porque el paciente puede recaer, sí, pero no porque recayó estuvo mal, al contrario. ¿Qué hiciste? Y ya te dice, ¿qué pensaba? Es que pensé esto, sentí esto, hice esto, perfecto. O sea, entonces no hubo una recaída tan brutal, ¿verdad?
pero sí vemos el avance del terapeuta, esto es del paciente, perdón, el avance del paciente a través de las estrategias y las técnicas que el terapeuta utiliza. Sí. Con esta parte, Mayeli y Normita, estaríamos cerrando la clase 2. Creo que es muy importante estos 6 puntos porque hay que estarlos recordando permanentemente, como nos lo menciona el maestro Santiago. Y lo que mencionamos, recordarle que el terapeuta va a ser él, porque él es el que se conoce, él es el que está a diario con él, ¿no? Otros lo vemos cada 8 días, le vamos a dar guía, le vamos a dar herramientas, le vamos a dar seguimiento, pero realmente quien va a trabajar sobre sí mismo, pues es el El paciente, paciente. ¿no? Y ya Sí. posteriormente en el proceso tú vas a ir espaciando las sesiones, lo vas a citar cada 15 días o cada 20 días o cada mes. Y entonces en ese mes, ¿qué va a hacer el paciente sin ti como terapeuta? Entonces por eso es eso, ir soltando un poquito, ajá, la parte, la parte importante del paciente, ¿no? En ese sentido, ir soltándolo para que él solito vaya caminando, vaya viendo y tú mismo vayas viendo cómo va avanzando el paciente, ¿sí? Y hacerle ver que va a haber recaídas, pero no porque haya recaídas estuvo mal, sino al contrario, aplaudirle al paciente. Sí se vale echarle porras, sí se vale decirle echarle ganas, pero de otra manera. Ya vimos cómo, ¿queda claro? O sea, no es nada más de, ay, échale ganas, vas bien. No, no se dice así. Se dice, mira, esto has logrado, esto has obtenido y ante esto que te ocurrió, vi y observo que estuviste hasta acá. Quiere decir que sí avanzaste, que no es un peligro esto, que no es un fiasco la terapia, sino que sí te está ayudando. Hoy tuve una paciente donde le pregunté en una escala de 0 es nada y 10 es mucho, ¿cómo estuvo tu ansiedad? Y me dice, estuvo toda esta semana en un 3, pero me llega con caritas y dice, no sé, digo, a ver, momento. Hace 8 días estabas en el 8 y lo registré y ahorita estás en el 3. ¿Sí hubo o no hubo avance? Cambió su cara, ¿eh? Totalmente en la sesión. No, sí, sí, cierto, sí. Ajá, a ver, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó por tu mente? Shalala, todo el rollo. Y entonces la paciente se fue contentísima porque dice, es que estuve en un 3. O sea, ya después de que terminamos, dice, sí, estuve en un 3 toda esta semana. Qué padre, ¿no? De un 10 de ansiedad a un 3. Oye, pues ¿cómo le hiciste? Y sí le dije, ¿cómo le hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó por tu mente? Shalala. La pregunta clave en toda la terapia es ¿qué pasa por tu mente? Grábensela muy bien. Esa es la pregunta clave, la pregunta del eje de la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué está pasando por tu mente en este momento? ¿O qué pasó por tu mente? ¿Sí me explicó? Órale, pues, chicas, pues cuídense mucho. Normita, Nayeli, ¿alguna pregunta? De todas formas, nos vemos el próximo viernes. Ujú. Voy a tratar de subir el material que corresponde a la otra clase para que podamos continuar con este tipo de herramientas. Y bueno, si no hay preguntas, nos estaremos viendo eh, para el próximo viernes, ¿vale? Muchas gracias, muy bien explicado todo, gracias. Gracias a Luego, ti. Ujú. y Normita no puede hablar, pero no sé si nos puedas escribir. Sí, parece que sí. Sí, muchas gracias a los dos profesores. Excelente clase. Muchas gracias a ustedes.